Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces vamos a resolver parcial. Vamos a resolver punto por punto para mirar a ver cómo era el asunto. Y les voy a pedir el favor de que me tomen nota en una hojita las respuestas y todo el asunto. Entonces revisemos eso, a ver cómo alguien tiene la hojita por ahí. Entonces revisemos eso a ver cómo era. Ya que entonces bien, ustedes podrán notar que mis parciales no son tan típicos, más bien tienen un toque atípico en cuanto a que siempre pregunto algo conceptual, más allá de que hay mucha gente que sabe resolver problemas de física. Sin embargo, a veces uno se da cuenta que no sabe física, porque hay una diferencia entre resolver problemas de física con matemáticas y saber física. Por eso a veces algún matemático se le arrima a uno y le dice, no, es que la física no es una cosa más que una aplicación de las matemáticas, mostrando, digamos, una gran ignorancia respecto a esas ideas. Estamos más allá de eso. Para resolver un problema de física hay que saber física sin dudas y sin equivocarme. ¿Estamos? No basta a veces solo con dar una respuesta para saber que uno sabe mucho o no respecto a la física. Entonces, bueno, pues miremos con las definiciones. Entonces, primero dice, defina magnitud física. Listo, entonces, ¿qué es una magnitud física? ¿Qué pusieron? Yo puse que era un ente físico susceptible a medida. Un ente físico susceptible de medida. ¿Qué más? Yo me copié y él estaba lejos de mí. Listo, entonces pongámosla ahí. Es un ente físico susceptible de medida. ¿Pusieron ejemplos? Él decía que Susceptible de medida. Claro, hay que poner un ejemplo generalmente, que la gente sepa de qué está hablando. Por ejemplo, la longitud, la temperatura, la presión, el volumen. Como su estudiante le dice a usted que le diga que usted le dice que es, pues nunca le da un ejemplo, así que él no sabe qué es. Empezando porque la palabra ente es bien peligrosa. Su profesor cuando les dijo que era un ente, les dijo que era peligroso. Les digo que cuando uno habla de entes físicos o cosas físicas es peligroso. Más allá de que un ente es como un ser extraterrestre y uno no sabe que parece un fantasma. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Cierto? Eso es muy raro que uno le hable de física de entes cuando los físicos no hablan de cosas tan exóticas como entes, porque ellos lo tienen claro, entonces eso es sospechoso. ¿Estamos? Bueno, listo, entonces bien. Sigamos, ¿qué es un vector? Tengo una pregunta. Segmento de recta. Si me pusieran segmento de recta, me prendo. Sí. Fue lo primero que quise quitar de su cerebro. Que tiene propiedades con sentido. Es una flecha. En física es una flecha. Es que hay versiones, hay versiones en física y en matemáticas. Hablé de las dos versiones. Pero yo puse que es la magnitud de una representación física. Es una flecha que tiene magnitud, dirección y sentido. Eso, si quieren, pueden ponerlo así para que quede claro cómo debe ser. Es una flecha, si quiere aquí le pone entre paréntesis en física, ya que también aclaré que en matemáticas era otra cosa. Es una flecha que tiene magnitud, dirección y sentido. Un punto de aplicación. Entonces es una flecha en física que tiene una magnitud, dirección, sentido. y punto de aplicación. Dirección, sentido y punto de aplicación. ¿Listo? ¿Y en matemáticas? Es un par ordenado,
una terna, una NA ordenada. O NA. NA, creo que se escribe así, ahí ya me reí. Ordenada. Y un par ordenado. ¿Listo? Se nota con letras mayúsculas. Ejemplo, ahí está. Y con cachucha. ¿Sí estamos? Eso quiero. Yo no estoy preguntando a gente cualquiera qué es un vector. Estoy preguntando a ustedes qué es un vector. Por parte de la que sea, por parte. Por parte porque yo para eso enseño las dos partes y no enseñaría una sola. O sea que yo hablé de que es una flecha que tiene magnitud, dirección, sentido, punto de aplicación desde la física, desde la matemática era un par ordenado o una NA ordenada, A sub X, A sub Y, A sub Z hasta A sub N y calculé las normas en millones de formas variadas. ¿Sí estamos? Eso dije. Y eso quiero. ¿Listo? Entonces bueno, ahí va. Tercero. ¿Qué es tercero? Producto punto. Producto punto. Listo, ¿qué vieron el producto punto? Es la proyección de un vector sobre otro. La proyección de un vector sobre otro. La proyección de un vector sobre otro. Se calcula. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Operando componentes. Entonces hay dos formas. Uno, A punto B igual norma de A, norma de B, coseno de quién? De teta. Siendo teta ¿qué? Ángulo entre los vectores. ¿Estamos? Listo. Teta, ángulo entre vectores. ¿Y la otra forma cómo es? Aló. A punto B por componentes, ¿no? Sí, con componentes. Entonces, como A sub X, B sub X, más A sub Y, B sub Y, más A sub B, Z, B sub Z. Se puede poner el producto punto, que también es conocido como producto ¿qué? Externo. Estamos o producto interior. ¿Listo? Dale. Recuerden, si pongo ecuaciones es porque quiero ecuaciones, ¿no? Aló. ¿Cómo va a definir usted algo sin una ecuación? Usted primero echa el carretazo y luego me bota la ecuación. Imagino todos aquí pusieron su ecuación. Una de las dos, por lo menos. Claro, pero las ecuaciones entonces, uno pone con sus palabras y pone las ecuaciones. Si uno no pone ecuaciones, entonces ¿qué gracia tiene? Listo, muy bien. Sigo. Otro, ¿cuál falta? ¿Producto qué? Producto cruz. Sí, está producto cruz. ¿Qué es producto cruz? ¿Cómo? No hay proyección, mentira. Producto cruz, ¿qué es el producto cruz? Hasta el momento no he oído qué es. ¿Cómo? ¿Es la qué? No, no es proyección. No es proyección, porque proyección es sombra. Eso está claro que una proyección es una sombra de algo, no es sombra de nadie. ¿Qué puso Alberto? El producto cruz. Producto cruz, amigo. Producto cruz, amiga. Producto cruz. La distancia perpendicular entre dos vectores. Distancia perpendicular entre dos vectores, eso me vende más. Distancia perpendicular entre dos vectores. Nunca dije que fuera una proyección así. Distancia perpendicular entre dos vectores, ¿cierto? Se puede calcular
¿cómo? A cruz B. El determinante, ¿no? Eso es un determinante. Cofactores. ¿Estamos? Cofactores. Puede ser por cofactores, se puede hacer como quieran, con la famosa regla de Sarrus. Aquí le ponen a X, perdón. La regla del Sarrus, sí. Y, J, K, a sub X, a sub Y y a sub Z. Pueden calcular, haciendo las diagonales, o usando el método de los cofactores, cualquiera de los dos. ¿Estamos? Listo. Eso sale por componentes, bueno, pero ahorita no entran en detalles, ahí sale por componentes. ¿Listo? Es desarrollarse ese determinante. ¿Listo? Sale. Bien, y vector unitario. Es un vector con magnitud 1 sin unidades y pues su única finalidad es bidireccional. Profe, pues yo puse es una forma de escalar un vector. Es escalar un vector. Más o menos. ¿Cómo es? Es un vector con Hay que decir que es un vector con norma 1, ¿no? Sí, es un vector que tiene norma 1. sin unidades. Y su única finalidad consiste en Adimensional. ¿Y su finalidad es cuál? describir una dirección en el espacio. Falta algo. ¿Qué es lo que dice? Dimensional y, o sea, direccional y escalar el espacio. Y alguien me dijo que ha puesto algo de un partido de microfútbol. No, era de banquitas. Ah, de banquitas. Esa vaina. Para cualquier efecto lo mismo. ¿Estamos? Listo, entonces direccional y escalar el espacio. Eso lo dijimos, ¿no? Si no se acuerdan, miren un video, ahí está. Direccional y escalar el espacio. Entonces, IJK dice en dirección, pero IJK dice qué tan grande es los saltos que uno va dando para armar los vectores que vienen en X, en Y o en Z. ¿Estamos? Entonces, listo. Si quieres se puede poner un ejemplo solo, si quieres no estoy diciendo que obligatoriamente fuera, entonces uno pone I, J y ¿qué? Y K, que son los del pueblo, los de toda la vida. Entonces ya con eso uno queda listo. ¿Estamos? Si hizo eso bien, tiene 1. ¿Listo? Si hizo bien, eso tiene 1. O sea, ya está inspirado usted, ya tiene 1. Está volando. Muy bien, segundo. Que muestre. Esto demuestre. Entonces, ¿quién hizo el segundo ahí? Primero ahí se demuestre que. ¿Qué es lo que dice? Que el producto punto entre los vectores genera un vector perpendicular a los vectores A y B que intervienen en dicho producto. Listo, ¿quién mostró eso ahí rapidito? Para que haya el gol de la fama. No, pero es que quería este mal y todo eso. ¿Quién lo demostró bien? ¿Qué encontró? ¿Qué encontró? Pues yo hice ese producto punto y cuando usted multiplica las componentes de los dos vectores, usted se da cuenta que hay un IJ o un KI, y pues si usted grafica eso en un plano cartesiano, eso es perpendicular, y pues eso es igual a 0. Ok. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo inspiración? ¿Qué dijo? ¿Aló? ¿Quién más lo hizo? Hermano, danos la luz, no seas malo, danos la luz. Compañero, ilumínanos. Eso es falso. ¿Pero lo demostraron o qué demostraron? A partir del producto. ¿Qué demostraron? Pero respecto al punto, dice que el producto punto entre vectores genera un vector perpendicular a los vectores A y B que intervienen en dicho producto. ¿Listo? ¿Quién demostró eso? Pero mire que eso está muy bien allá, mi amigo que está respirado, que me preguntó y que fue el único que salió preocupado realmente por ese punto. Bajo cualquier efecto nadie más salió preocupado por ese punto, solo mi amigo, que es que está
que está claro que es que el producto punto entre dos vectores no puede generar un vector perpendicular a otro, eso no tiene sentido. Pues porque el producto punto da un ¿qué? Un escalar. Y entonces pero nos está diciendo que da un vector perpendicular. ¿Qué tengo que hacer yo? Comprobar que no da, o comprobar algo. ¿Quién comprobó que no da? ¿Quién comprobó que da? ¿Quién dijo no da? Eso no da, pero... Eso no va, yo puse que eso va a ser igual a 0. Porque, digamos, Pues yo comprobé que un escalar, ¿vale? dos perpendiculares, eso me da 0. Y digo, eso no va, eso es mentira. Bueno, vamos a ver. Entonces, básicamente, lo que uno tiene que decir es, eso no es cierto. ¿En qué sentido? En que el producto punto entre los vectores genera un vector perpendicular, eso no es cierto, uno lo puede demostrar. Solo escoger las componentes, pero no tratar de llegar a la respuesta argumentando que sí da cuando realmente no da, que por ejemplo es el caso que dice mi amigo. Pero pues al fin Lo hice. resulta un escalar. Pues ahí demuestra que no. No, pero es que una cosa es que uno lee un número, otra cosa es que uno sea consciente de qué está haciendo. ¿Sí o no? Entonces dice, uno tiene un vector a sub x, a sub y y a sub z. Y uno tiene b sub x, b sub y, b sub z. Entonces uno dice, entonces hagamos el producto punto, porque el tipo dice que hagamos un producto punto. Entonces uno dice, hagamos el producto punto, y uno dice que eso es a sub x, b sub x, ¿están de acuerdo? Más a sub y, b sub y, más a sub z, b sub z. Oiga, yo no sé si ustedes han notado, yo les pregunto a ustedes, y eso y casualmente lo enseñé ese día y nunca lo hablamos, y es que hablamos de que el producto punto se aplicaba en física, ¿en dónde? En trabajo, ¿cierto? Ahora les pregunto, ¿en el mundo real dónde se aplica el producto punto? ¿Dónde la gente en el mundo cotidiano, no físicos geniales ni matemáticos brillantes, sino gente normal que va a la tienda y compra pan y uno todos los días guerrea en la calle, usa el producto punto? Cuando le dan más las vueltas. Cuando le dan mal las vueltas. Este man todos los días lo tumban esos. Tiene que contar peligroso, ¿no? No, pero sí, pero obviamente tiene que ver con que cuando usted va a la tienda y su mamá le dice, venga papito, acompáñeme, que es que usted estudia física, usted es muy pilo, muy juicioso, o usted es ingeniero, papito, venga, le digo. Entonces usted coge la calculadora y empieza a hacer las... Y dice, venga, lléveme la cuentica. Y usted lleva la cuenta. Eso es un producto punto. Llevar una cuenta del supermercado de cuánto pan, cuánta leche y cuánto chocolate compró, eso es un producto punto. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted lleva, digamos, pues, no sé, digamos, Profe, usted lleva dos atunes, entonces lleva 2x y lo suma, entonces los multiplica. Entonces, ¿Con quiénes? Multiplica los dos precios. Entonces pues le suma los otros precios, digamos, de 2 leches. Y entonces ya le metió ahí, entonces x, y le suma. Y así después y así, ¿no? Este man ya se perdió para siempre. Muy bien, muy Pero bien. Sí, es eso. Que hay dos vectores, el vector precio, que pues, es una colección de números, porque es más visto desde la matemática que desde la física. Entonces una colección de precios y una colección de objetos. Y 3 bananos, el precio. 3 bananos por el precio del banano. Luego más 5 manzanas por el precio de las manzanas, más 3 peras por el precio de las peras. Y entonces la operación, ¿cómo la saca? Pues un producto punto entre los dos espacios, entre los dos conjuntos numéricos, ¿no? Y eso es hacer la cuentica para que la mamá quede contenta. Entonces su mamá, sí, cuando su mamá le dice, venga mijito, venga, me ayuda, le está diciendo, venga mijito, usted que sí sabe producto puntear, compremos por favor el mercado, colabóreme. ¿Aló, sí pillan o no? O sea que eso es una cosa que sí está ahí todos los días. Y la gente se le hace difícil, mano. Dice, ¿pero qué pasa? Entonces, bueno, entonces esto da un número, esto es igual a número. ¿Por qué esto es igual a número? Porque evidentemente estos son componentes rectangulares y son simplemente escalares. Así que, ¿cuál es la única posibilidad de que el producto punto entre vectores perpendiculares dé 0? Que sea, ¿cómo? ¿Cuál es la probabilidad de que entre vectores perpendiculares ¿qué? Ah, no metías. Perdón. Que entre vectores perpendiculares, que un vector. ¿Cuál es la probabilidad de que esto dé vector? Ninguna, o sea, no hay posibilidad de que esto dé un vector.
Porque esto debería tener un vector unitario I, un vector unitario J y un vector unitario K. Pero como no los tiene, pues no puede dar un vector, es imposible. O sea, no es que yo vaya y mire y diga, no, es que esta con esta y con esta y con esta, no, porque es que no hay forma de que eso me dé un vector, es imposible, la estructura matemática no da, cosa que esto sí da. ¿No, pero? Porque cuando uno hace esto, entonces uno encuentra que las I's sí quedan en el juego, las J's también y las K's también. Entonces el producto cruz entre los vectores siempre da un vector, pero entonces el producto punto entre vectores siempre da una escala, no puede dar un vector, es imposible. No tiene sentido, no se puede hacer. ¿Qué escribió? ¿O qué demostró? Que el producto punto no es perpendicular porque daba cero, entonces ya cero, las perpendiculares daban cero. Ah, ok. O sea, mi amigo dijo, va con unos vectores perpendiculares entre ellos y va a probar que el producto punto entre ellos da ¿qué? Cero, nunca un vector perpendicular. Podría ser un caso particular, pero en general no se puede probar eso, o sea, eso no se puede probar. Lo que hay que saber es que un producto punto nunca da vector, siempre da ¿qué? Escalar. ¿Estamos? Bueno. ¿Listo? ¿Qué? ¿Listo? ¿Sí le dio? Ya no saben ni qué escribió. Demostrar que. ¿Quién demostró eso? Este lo demostraron en álgebra lineal, por eso mismo lo probó en el tablero, yo creo. Este está suave. No mencioné más cancioncita de A los sumatorios. Ahí sí sabes de sumatorio. Listo. ¿Quién hizo ese? ¿Ah? ¿Cómo lo hizo? Con las componentes.